Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto de Encuentro, este espacio de noticias monumental en el que conversamos con figuras importantes de la realidad nacional y, por supuesto, en el que analizamos muchísimo a profundidad los temas que están ocurriendo en nuestro país. Hoy conversamos con el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, sobre cómo está Costa Rica en materia de finanzas, qué proyectos tiene el Ministerio de Hacienda. Don Nogui, bienvenido a este espacio Punto de Encuentro. Muchas gracias por la oportunidad. Creo que hay dos temas importantes en este tipo de programas. Más allá del titular, discutimos temas profundos y eso vale la pena porque quienes nos escuchan o quienes nos siguen se van a dar cuenta de que no solamente puedes ver la noticia por el titular, sino por la discusión que se genera. Precisamente esa es la idea de este espacio de Punto de Encuentro. Don Nogui, yo quería empezar preguntándole ¿cuáles son los proyectos que tiene el Ministerio de Hacienda para este 2025? Pero también, ¿cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado el Ministerio de Hacienda como tal? A ver, yo creo que si hacemos un recuento de los retos durante esta administración, hay tres básicos. El primero, fundamental, fue el hackeo. O sea, realmente nosotros como país caímos en cuenta de nuestra vulnerabilidad con el hackeo del Ministerio de Hacienda, porque después vino el de la Caja Costarricense de Seguro Social, posteriormente el del MOB y algunos otros. Hoy tenemos Recope en esta situación. Entonces yo creo que ese es un tema bien importante y la ciberseguridad tiene que ser una constante desde las instituciones hasta cada uno de nosotros. Y yo creo que ese es un tema que es realmente relevante al país. Lo segundo que creo que hemos tenido es un convencimiento de la necesidad de sacarnos la faja. Este gobierno, a pesar de las críticas de todas las personas que de una u otra manera le adversan, tienen que entender que hemos hecho un esfuerzo importante, no el gobierno, los costarricenses, por resolver un problema fundamental y es la deuda. El nivel de endeudamiento es muy alto y muy caro. Y le voy a decir que es lo más importante, que nos dimos cuenta de que una tarjeta de crédito no se paga con otra tarjeta de crédito. Y creo que ahí hay un punto fundamental. Y es que hemos venido definiendo una nueva ruta para salir. Y el tercero es la modernización de la hacienda pública. Y ahí el crédito con el Banco Mundial que nos va a permitir revitalizar toda la gestión de los impuestos en la tributación, toda la gestión del comercio internacional en las aduanas, pero sobre todo la gestión de los colones de los costarricenses que nos dan para distribuirlos a través de un nuevo sistema, no solamente de administración financiera, sino también de recursos humanos. Y yo creo que esos son los principales retos que hemos tenido. ¿Qué vemos nosotros hoy? Vemos una catalización de ese esfuerzo. Y lo vemos de tres formas. Número uno, una mejora en la calificación de país. Hoy no solamente tenemos buenas calificaciones, sino que también el diferencial de tasas que pagamos con títulos de cero riesgo está por debajo del índice de Latinoamérica y del índice global. Incluso tenemos menos, spread o menos espacio que otros países que tienen calificación de inversión. Y nosotros no lo tenemos. El segundo elemento es que creo que hay un proceso importante en donde hemos venido reduciendo la relación deuda-PIB. Le puedo decir que ya con total certeza estamos por debajo del 60%, que ese era tal vez uno de nuestros principales objetivos. Y también por la forma en la cual nos ven los multilaterales, particularmente el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nos pone como ejemplo de un país que asumió un compromiso y lo cumplió de acuerdo a los preceptos, a pesar de que no tuvimos nuevos ingresos. Y yo creo que eso nos da la oportunidad de tener una buena imagen a nivel internacional. Le podemos ver a la cara a los costarricenses diciéndoles que hemos cumplido con nuestros objetivos y que además empezamos en un proceso importante, y es que cuando estamos por debajo del 60% de la relación deuda-PIB podemos empezar a ubicar en aquellos lugares, particularmente en los grupos más vulnerables, más gasto. Don Nogui, ¿esto libera un aumento de salario para los trabajadores del sector público? ¿Eso se ve en la cercanía? Porque lo establecía la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Hay tres elementos importantes dentro de eso.
Número uno, efectivamente, hay un aumento para el salario del sector público. Vamos a ser frugales con ese aumento. ¿Y cuándo sería? El segundo tema es el tema de pensiones, que también aumentaría. Y el tercero, pero tal vez más importante, es la liberación del gasto de capital del límite de regla. Y eso sería para el presupuesto del 2026. Tenemos un horizonte importante en donde las condiciones de los costarricenses en la provisión de servicios del sector público va a mejorar. ¿Y el aumento de salario para los trabajadores del sector público sería entonces en los primeros meses del 2026? Nosotros deberíamos convocar a la Comisión de Negociación de Salarios y sería en el presupuesto del 2026 en donde estaría integrado ese aumento salarial. ¿Quiere decir que este mismo año entonces se estaría discutiendo el aumento de salario para los Este trabajadores mismo año públicos? estaríamos discutiendo el aumento de salario para los trabajadores del sector público. Don Nogui, a mí me llama mucho la atención porque usted hablaba de que hemos aprendido como país a socarnos la faja. Revisando las cifras fiscales, las más recientes publicadas por el Ministerio de Hacienda, podemos evidenciar que sí existe un incremento en el gasto como tal, pero también vemos complicaciones en materia de recaudación en algunos impuestos, como el impuesto de renta a las personas jurídicas o también el impuesto a la propiedad de los vehículos como tal. Entonces, ¿qué tanto aprendimos como país a socarnos la faja si estamos gastando más, si hay un aumento en el gasto y estamos recaudando en algunos impuestos menos? A ver, en el caso del gasto, voy a referirme a eso, el presupuesto del 2024 incorporó el pago de un aumento retroactivo que se dio en el 2020. O sea, 2019 se negoció, se tenía que pagar en 2020, entró la pandemia y se congelaron esos aumentos salariales. Nosotros lo pagamos en el 2024. Ese es un elemento importante de gasto. El segundo elemento importante del gasto son las transferencias. Aquí a veces hablamos de qué tipo de transferencias son. Transferencias son a la caja, transferencias son a becas Avancemos, transferencias a pensiones del régimen no contributivo. Por ahí va. Y el segundo elemento es el gasto de capital. En el presupuesto, los empréstitos no se integran en la aprobación del presupuesto, sino que van integrándose a lo largo del año. Ese es gasto. Y nosotros hemos tenido un nivel de ejecución del gasto de capital muy alto. Entonces, es importante este gasto porque crea infraestructura, porque crea capacidades de crecimiento económico. Ahí es donde está el problema del gasto. No es un gasto malo, es un gasto bueno. Es como cuando usted llega y se endeuda para comprar una casa. Bueno, ese gasto no es un gasto malo. Es un gasto bueno porque te crea infraestructura, te da un flujo de recursos, dejas de pagar alquiler y empezás a ser propietario. Bueno, es un poco en esa dirección. Y en el tema de los ingresos, sí quiero decirte dos cosas. Número uno, hay un problema de fondo y es que el principal riesgo fiscal de hoy es la Asamblea Legislativa. La disminución en la recaudación del impuesto a la propiedad de los vehículos es un efecto directo de la reducción que se hizo en la Asamblea Legislativa. La pregunta es, ¿por qué reducimos los ingresos y cada vez demandamos más gasto? Son ellos los que demandan que tiene que haber más gasto para educación, más gasto para becas, más gasto social, y no se puede hacer chocolate sin cacao. Y lo segundo es que en el tema de las rentas de las personas nosotros queremos señalar tres cosas fundamentales. El primero es cuando nosotros quisimos grabar las rentas extraterritoriales, la Asamblea dijo no. Y eso nos recortó 10.000 millones de colones. También se han venido aprobando en la Asamblea Legislativa, hay 44 proyectos de ley que reducen la recaudación de impuestos. Entonces, ¿cómo pueden pedir eso? También hay otro tema que es bien importante y es que hay una dislocación entre el crecimiento del PIB y la recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos muchas actividades muy dinámicas que están creciendo y que no están pagando impuestos directos. Pueden estar pagando impuestos indirectos, pero al final del día lo que es más equitativo es el pago de los impuestos directos y no está ocurriendo. Don Nogui, ahora que usted hablaba sobre este tema de que al Ministerio de Hacienda se le pide invertir en educación o destinar recursos para educación, etcétera, ha surgido toda una discusión con el tema del congelamiento de estas partidas que tenían recursos para el organismo de investigación judicial, que tenían recursos para educación, etcétera. Ha existido pues toda una
una discusión al respecto y yo entendía lo que usted explicaba, que son partidas que estaban destinadas a proteger al país en caso de algún problema con el tipo de cambio y con las tasas de interés. Pero más allá de esa discusión que usted ya zanjó, ¿qué puede hacer el Ministerio de Hacienda o qué podemos hacer como país? ¿Qué puede hacer el gobierno para así girar esos recursos que también se están necesitando para seguridad y para educación como tal? Mire, yo creo que hay que empezar desde el origen. Usted sabe que yo no asigno el presupuesto del OIJ. ¿Sabe quién lo asigna? El Poder Judicial. Al Poder Judicial, por Constitución, tenemos que darle al menos el 6% de los ingresos tributarios. Y se los damos. Les damos más. Les damos 6.6 de los ingresos. Y entonces es don Orlando Aguirre y la Corte Suprema la que define las prioridades. Yo creo que ahí hay que preguntarle primero al Poder Judicial cuáles son las prioridades que tiene. Las prioridades que tiene el Poder Judicial son de ellos, no pueden ser mías. Ese es el primer punto. Uh-huh. El segundo punto es que yo sí asigno recursos para la policía. Al Ministerio de Seguridad Pública sí es responsabilidad del gobierno darle recursos. Y cada uno de estos años ha venido aumentando el presupuesto de seguridad. Entonces yo creo que ahí hay una ambivalencia, ¿verdad?, en relación con eso. Lo segundo es que, perdón, si usted llega y pide prestado para esta casa, usted tiene que tener la plata para la cuota. No puede llegar a decir, este mes no voy a pagar la cuota completa, voy a quitarle un poquito a los intereses y lo voy a usar para comprarme algo para la casa o algo para lo personal. ¿Ah? No puede hacer eso, porque ¿qué le va a decir el banco? Sí, no compre toda la cuota, claro. Tiene que pagármelo. Bueno, a nosotros pasa lo mismo, porque yo le debo a la gente. ¿Sabe cuál es el problema que la gente no ve? ¿Sabe cuál es la plata que tengo yo? La plata de tu pensión, de la mía y la de los costarricenses que tienen trabajo, porque las operadoras de pensiones invierten en el gobierno. Tengo la plata de los bancos, que lo invierten en títulos de gobierno para darle una estabilidad. Si no les pago, ¿a quién no le estoy pagando? Porque aquí es muy fácil verlo, ¿verdad? La gente piensa, sí, es que son los ricos. No, son todos los costarricenses. La gente que tiene plata en los bancos, el banco tiene plata invertida en el Ministerio de Hacienda. Si yo no pago, el banco no le va a poder pagar a ellos. Entonces, yo le entiendo, digamos, yo entiendo que lo que el Ministerio de Hacienda está haciendo, y usted la explicación que me da como jerarca de la cartera, es que el país está cumpliendo con sus obligaciones en materia de deuda, y por eso es que entonces se sacrifican algunos otros sectores. No precisamente. La pregunta es si quienes nos endeudaron pensaron en eso. Porque a veces aquí la gente llega y habla mucho diciendo que no le asignamos. Pero cuando la gente tuvo la relación deuda-PIB en el 24%, ¿por qué no pensó en las consecuencias de endeudarse? Claro, pero es que yo le entiendo, ¿no? Y lo que pasa es que hoy en día tenemos unas becas que entregar. Hoy en día tenemos compromisos también a nivel social y de protección social que tenemos que cumplir. Por ejemplo, hay un informe de la Universidad Nacional que dice que la inversión en protección social llegó en el 2023 a 14.5%, siendo la más del PIB, siendo la más baja del 2015. ¿Sabe cuánto es la recaudación de impuestos en este país? El 14%. ¿Qué hacemos? Esa es mi pregunta. ¿Ah? Yo le pregunto a usted como ministro de Hacienda, ¿qué hacemos? La pregunta es, nosotros hemos creado una situación un poco perversa. ¿Ah? Y hemos empezado a tener un contrato social que se basó no en una verdadera recaudación, sino en un aspiracional. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar y pedir un préstamo de lo que me voy a ganar dentro de 5 años. ¿Ah? Bueno, eso fue lo que hicimos. Y entonces hoy tenemos unas demandas sociales basadas en un compromiso que yo soy incapaz de cumplir. Ese es el problema. Entonces nosotros tenemos 3 soluciones sencillas. Okay. Aumentamos los impuestos, ¿ah? Y usted iría a la Asamblea Legislativa y le diría, bueno, hay que aumentar los impuestos. Número 2, cierro instituciones. Usted puede llegar y decir, bueno, ¿cuáles instituciones sirven o no sirven? ¿Ah? O por lo menos se visualizan en un horizonte. O número 3, me endeudo. Así de sencillo. Es que, a ver, el Ministerio de Hacienda no se diferencia en absolutamente nada de una persona como usted, como yo o como los que nos están escuchando. Ellos tienen un ingreso y tienen que vivir con ese ingreso.
El Estado tiene una gran ventaja. Puede pedir prestado lo que le dé la gana, porque las futuras generaciones son las que le van a tener que pagar. ¿Sabe una cosa? Ya somos las futuras generaciones. Ese es el problema. No, y entonces yo puedo inferir de lo que lo escucho decir que en este momento, como país y con las condiciones actuales, existen compromisos sociales que no podemos cumplir. Por supuesto. Dígame una cosa. Ubíquese en el 2011, cuando se aprueba en la Asamblea Legislativa por unanimidad aumentar de un 6 a un 8% del PIB a la educación. En educación, ajá. ¿Sabe cuánto es el presupuesto del Ministerio de Educación Pública hoy? 2.6 billones de colones. ¿Sabe cuánto hace falta para llegar al 8% de la educación? 1.6 billones. ¿Y los tenemos? No. Pero en ese momento todos los diputados aplaudieron y dijeron, sí, claro, esto es. ¿Y de dónde iba a salir la plata? Yo le comprendo que es algo que no podemos cumplir ahorita, pero don Nogui, si yo le pregunto a usted, con la realidad nacional que tenemos, con la fotografía que usted como ministro de Hacienda maneja de la realidad de nuestro país y de sus finanzas, ¿cuánto es el porcentaje que usted dice, no podemos llegar a un 8, pero el porcentaje para educación tiene que ser sí o sí hoy ¿cuál es? A ver, no hay un porcentaje, y le voy a decir por qué. La pregunta es, ¿cuál es el rendimiento de cada colón invertido? Resulta que nosotros estamos por encima de la inversión de muchos países que tienen mejores resultados en las pruebas PISA. La pregunta es, ¿cómo mido yo el beneficio de la educación? ¿Cómo lo mido? Hoy no tengo un parámetro para medirlo. Hemos empezado con el tema de las pruebas PISA para saber si la educación que estamos dando es adecuada a la realidad de la cual se van a enfrentar los alumnos. No lo sé. Necesito saberlo. Necesito saber 3 cosas. Número 1, si los maestros que tenemos hoy son los adecuados para la educación que los niños van a necesitar cuando salgan dentro de 10 años. Si las currículas que les estoy dando les van a ser útiles para cuando salgan. La evolución del día a día, del conocimiento hoy, es tan brutal que yo no estoy tan seguro. Y el tercer elemento, que es tan importante, es si yo estoy invirtiendo correctamente esa plata. A partir de ahí le puedo decir que hay 2 elementos adicionales. Número 1, yo gasto 5 puntos del PIB en pagar intereses. Si yo lograra reducir la deuda y el costo de la deuda, empezaría a tener recursos para poder llegar y darle más recursos. La pregunta es si más recursos significa mejor educación. Y eso no tiene una respuesta sencilla. Y el segundo elemento es que al final del día, nosotros en esa dislocación del crecimiento tenemos que crear condiciones para que exista la infraestructura, las carreteras, los puertos, los aeropuertos y toda esa infraestructura necesaria. Pero infraestructura no tiene que ver solamente con el tema de movilidad, tiene que ver con electricidad en las condiciones y en la estabilidad necesaria para hacerlo. Tenemos que dar telecomunicaciones. Hoy tenemos un reto terrible. La sociedad del conocimiento requiere tener acceso cada vez más rápido y cada vez más con mayor capacidad para poder generar conocimiento, porque el conocimiento ya no son como antes libros o documentos. Conocimiento es otra cosa ya. Y eso es lo que yo creo que como país tenemos que empezar a ver. Yo creo que hay un horizonte en el cual cuando logremos estabilizar este nivel de endeudamiento, que debería ser llegar como al 50%, ya podremos empezar un poco a plantearnos la construcción de ese nuevo contrato social. Porque ese contrato social le falta una pata. Hoy discutimos el tema de las demandas sociales de los niños, de la educación, etcétera. Y los adultos mayores. Usted sabe que en el 2030 vamos a ser más o menos el 10% de la población mayor de 65 años. Y en el 2050 el 20% de la población va a ser mayor de 65 años. Y que el 40% de las personas mayores de 65 años hoy no tienen ningún tipo de pensión. Y como Estado hemos hecho algo.
o como sociedad. No, discutimos sobre lo que ya existe. Y yo creo que nosotros ya no podemos seguir discutiendo sobre lo que existió hace 50 años, cuando empezamos a construir este pacto social. La pregunta es, ¿cuál es la conformación de la nueva sociedad y cuál va a ser el nuevo contrato social sobre el cual vamos a tener que dedicarnos a financiarlo? Don Odi, entonces usted considera como ministro de Hacienda que debe haber una reforma por completo del establecimiento de un 8% para el Por supuesto, del PIB para educación. Por supuesto. Y no solamente eso, la pregunta es si el Estado captura un porcentaje del PIB. ¿Ah? Es que cada vez es menor. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un PIB que en el 2050 era 100% régimen definitivo, ¿ah? y en el 2022 o 2023 es 15% zona franca y 85% régimen definitivo, ¿cuál es el problema? Hay una dislocación. Yo cobro impuestos sobre el 85% de ese PIB. Entonces, ¿cómo me puedes poner un requisito sobre algo que yo no soy capaz de poder pagar? Hablemos de cuáles son los ingresos de gobierno y veamos a ver cuáles son las capacidades del gobierno de financiar eso. Porque hemos usado parámetros sobre los cuales no tenemos ningún tipo de control. No, y yo entendiendo lo que usted me explica, usted incluso me decía que no hay un porcentaje que podamos definir para la educación como tal. Entonces, como ministro de Hacienda, ¿cómo plantearía usted una reforma en el que no se establezca un 8% del PIB para educación, pero que sí haya que direccionar recursos hacia educación? Porque incluso usted también decía que hay que valorar a nivel demográfico que más adelante van a haber menos menores que van a estar acudiendo a escuelas, etcétera. Pero entonces, ¿cómo plantearlo? ¿Cuál es la propuesta que podría hacer Hacienda en ese sentido? A ver, nosotros pensamos, yo, ¿Usted? Nogui Acosta, en lo personal, cree que nosotros deberíamos tener una visión de resultados. Y deberíamos asignar el presupuesto de acuerdo a resultados. Hemos iniciado en ese proceso. Con el Fondo Monetario Internacional, uno de los acuerdos es tener un presupuesto por resultados. Y estaríamos asignándole recursos a cada uno de los ministerios de acuerdo a los resultados que tiene. Empezamos con con justicia, con educación y con Ministerio de Ambiente y Energía. Y empezamos a analizar cuáles son los compromisos que asumimos y damos recursos en función del cumplimiento de esos objetivos. Ahí sí, si yo llego y digo que queremos aumentar o mejorar los resultados de PISA y se requieren más recursos, entonces deberíamos darle más recursos. Pero eso sí, sujeto al compromiso. Nosotros hemos masificado los servicios y tenemos un problema de universalidad de algunos de las promesas que hemos hecho. De ahí tenemos un problema. No en el tema del acceso, es cómo lo financiamos y cómo vemos nosotros eso. En algún momento aquí incluso ha habido gente que llega y dice, bueno, ¿por qué no hacer más colegios subvencionados en donde haya un copago en el proceso de educación? O eventualmente algunas personas han dicho, bueno, ¿y por qué no le damos un cupón, un vale o una renta a las personas para que puedan pagar una educación, sea pública o sea privada? Ahí hay mecanismos en los cuales tenemos que hacer una evaluación sobre el buen uso de los recursos públicos. Yo, por el momento, creo que nuestro sistema tiene muchas virtudes, muchas capacidades de ser mejorado, pero que al final del día vamos a tener que ver qué tanto el Estado puede hacer. Hoy hay que analizar cuánto nos cuesta cada estudiante, cuánto nos cuesta darle de comer, cuánto nos cuesta hacer eso. Hace muchos años, don Telmo Vargas hablaba del tema de los comedores y decía que era más barato darle un subsidio a la soda del frente de la escuela para que le diera de comer a los estudiantes, o sea, pagarles a ellos, que tener toda la infraestructura para hacerlo. Bueno, hay que hacer una valoración, porque precisamente estamos en una coyuntura en donde como país tenemos que empezar a analizar si lo que nos comprometimos a hacer lo vamos a poder hacer y de la forma en la que nos comprometimos a hacerlo, porque puede ser que los resultados los podamos obtener de otra manera y eso es momento de analizarlo, porque si seguimos en esta lucha sobre el ser y el deber ser, va a ser
una conversación que no va a tener un fin, pero realmente el costarricense se merece una respuesta. Y entonces tenemos a quienes dicen que debe ser de una manera y a quienes dicen que debe ser de otra manera, discutiendo per se, y no estamos logrando el objetivo. El costarricense merece buenos servicios de calidad, con oportunidad, pero sobre todo que sean útiles. Don Nogui, en Costa Rica la educación como tal es obligatoria, es universal, pero también es gratuita. Si seguimos a como estamos, ¿usted ve en algún horizonte en el que el gratuita no vaya a serlo tanto? Mire, tomando en cuenta lo que me está explicando. No, para nada. Yo lo que quiero decir es que al final del día, la forma en la que el Estado financia esa educación debería evaluar diferentes opciones. No estamos diciendo que dejemos a ningún niño sin educación. ¿Ah? Hoy es así. Y estamos construyendo cosas a la par para poder llegar y consolidarlo. ¿Ah? Pero no significa que lo que hicimos antes tenga que seguirlo siendo. Lo que sí es importante es que el servicio se mantenga. ¿Ah? A ver, si yo le doy una beca a una persona para que vaya a una escuela privada o a una escuela o a un colegio privado, estoy cumpliendo con darle a esa persona el acceso a la educación universal, gratuito. Sí, ¿verdad? Don Nogui, pero es que ahorita incluso hay problemas para entregar las becas a nivel general, no ni siquiera para ir a un colegio privado. Es que usted tiene un problema de fondo. Cuando se empezaron las becas, se pensó en pobreza extrema. Después se subió a pobreza. Y hoy estamos hablando de vulnerabilidad. Una persona vulnerable no es una persona pobre. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creo que empezamos a avanzar muchísimo más allá de lo que teníamos capacidad. Y otra vez vuelvo a decirte, tenemos la capacidad de hacerlo. Regresemos al ejemplo de la casa. ¿Ah? Vos tenés un salario que te permite endeudarte, ponele, para hacer una casa de 40 millones de colones. Ojalá, pero sí. Pongamos el ejemplo. Eso es un ejemplo. No, sí, vos sí. 40 millones de colones. Pero vos decidís hacerte una casa de 100 millones de colones. Tenés dos problemas. O pedís más endeudamiento para llegar a eso, o haces la mitad de la casa o una tercera parte de la casa, y entonces no es funcional. Porque tienes que tomar decisiones si haces una cocina, o haces los baños, o haces los dormitorios. ¿Ah? Si la techás, si no la techás, los acabados. Así funciona esto. El Estado no es diferente. Por eso a mí a veces, cuando la gente llega y cuestiona las decisiones que se toman, a mí me gustaría que la gente se sentara en su casa, frente a un espejo, y se dijera, si él tuviera que tomar esas decisiones, ¿qué lo haría? Que vean el Estado como su propio presupuesto. Pero entendiendo lo que usted me está explicando, entonces para usted debería, no sé si lo quiere decir a título personal o como ministro de Hacienda, pero debería de haber una evaluación de cómo estamos categorizando la asignación de becas en el país. Ya existe y se está haciendo. Y la crítica hoy no es porque no se le da beca a las personas en condición de pobreza, se les da. Tampoco es si se le da a las personas de pobreza extrema. La discusión hoy es si se le dan a los grupos vulnerables o no vulnerables. Y los vulnerables no son pobres. Ese es el punto. La pregunta es, nosotros como Estado, ¿a quién le debemos dar beca? No, y ahora que estábamos conversando, a mí me llamaba mucho la atención que usted decía que uno de los principales riesgos para la recaudación de impuestos es la Asamblea Legislativa. Tomando en cuenta, pues, la relación que ha tenido el Ministerio de Hacienda con la Asamblea Legislativa en estos últimos años y también en su administración, hay algunos proyectos que se van topando con ciertas paredes y tenemos que decirlo de forma honesta. Uno de ellos es la venta, por ejemplo, del Banco de Costa Rica. Se ha topado con obstáculos, incluso con rechazos desde la Asamblea Legislativa. Sin embargo, hay una insistencia de parte del Ministerio de Hacienda, del gobierno, en avanzar con este tipo de iniciativas. ¿En qué estado está hoy la venta del BCR? Mire, ya tenemos un proyecto listo, yo ya lo firmé. Está para ser presentado a la Asamblea Legislativa nuevamente y le voy a decir por qué es importante. Este gobierno se comprometió a una transformación del Estado.
usted tiene un sistema financiero en donde más del 60% está controlado por el sector público. Tener 2 bancos del Estado y un banco público. No hay competencia. Y eso es malo para los costarricenses. ¿Cuántos son los bancos que existen? Tenemos un sistema bancario tan sui generis. No hay así en el mundo. Chile tiene un banco de Estado, nada más. Porque nosotros tenemos que tener 3 bancos públicos. ¿Ah? Y lo segundo es, ¿cuál es el objetivo? A ver, si vos tenés una inversión que te renta 2% y tenés otra opción que te renta 6%, exactamente en las mismas condiciones de riesgo, ¿qué es lo inteligente que haces? Optar por la que sea la mejor opción. Exactamente, con igual riesgo. Bueno, así estamos hoy. ¿Qué es lo que tengo que comparar yo? Tengo una inversión en el Banco de Costa Rica o un endeudamiento al 6% y este me rinde 2%. ¿Qué es lo que debería hacer yo? Vender y pagar esto. Eso es la diferencia grande. ¿Ya se puso en conocimiento de las demás fracciones legislativas? Mire, lo hemos puesto ya 3 veces. Una presentada, una de manera informal y esta última vez que lo compartimos con nuestra jefe de fracción y que lo compartió con los jefes de fracción. Y las reacciones son 0. ¿Por qué? Porque es una discusión que lamentablemente se convirtió política y no desde la visión de lo que tenemos que hacer. Nuevamente, ¿sabe cuánto se ahorran los costarricenses en pago de intereses por esa venta? 60,000 millones de colones. 60,000 millones de colones, que es más o menos lo que los diputados distribuyeron entre las diferentes entidades. Si hubiéramos vendido el Banco de Costa Rica, no estarían en la parte de pago de intereses, sino que estarían en el presupuesto de la República. ¿Quiere decir que todo lo que se congela ahorita podría pagarse con la venta del Banco de Costa Rica? Por supuesto, usted llega, vende el Banco de Costa Rica y le sobran 60,000 millones de colones al año. Don Nogui, pero mi pregunta es, ¿esto se ha topado con rechazos incluso del Partido de Liberación Nacional, su bancada legislativa, el Frente Amplio? ¿Usted ha escuchado cuáles son los argumentos? Sí, claro, ellos incluso los han dicho en Monumental. Lo que yo quiero entender es por qué la insistencia, sabiendo que ahorita es un tema político. Mire, porque, a ver, hay 2 cosas importantes. Este gobierno no es un gobierno de 4 años. Es un gobierno que quiere discusiones mucho más profundas. Número 2, porque es importante que discutamos transformaciones del sector público. Aquí hay algunos que hablan de que hay que cerrar instituciones y de todo. Mandamos proyectos de ley para cerrar órganos desconcentrados, que era importante porque algunos órganos desconcentrados tienen sus propios recursos humanos, tienen sus propias auditorías internas, tienen sus propios sistemas administrativos que hoy no cumplen ninguna función. ¿Y qué han dicho? No es esa la reforma que queremos. Hay una comisión de reforma del Estado que no ha aprobado un solo proyecto de ley. Entonces, nosotros no somos políticos en ese sentido, somos realistas. Y si tenemos que poner a discusión un tema, lo vamos a mantener en discusión. Don Nogui, cuando usted decía que para poder cumplir con ciertas obligaciones, incluso para cumplir con el 8% del PIB para destinarlo a educación, usted decía que hay que valorar el cierre, o habría, no valorar, sino que habría que cerrar una X cantidad de instituciones. 19. 19. Yo le voy a ser muy honesto. Cuando publicamos esta información en nuestras redes sociales de Monumental, hubo una avalancha de comentarios que decía, ok, ya tiene la solución, hágalo. Cerremos las instituciones. El Ministerio de Hacienda ha mapeado, usted me lo estaba diciendo, algunos órganos desconcentrados. ¿Qué ejemplos hay de instituciones que podrían incluso cerrar? Mire, y que ustedes hayan visto? La pregunta es un tema importante. ¿Por qué? Porque todo hay que llevarlo a la Asamblea Legislativa. Y ahí hay que hacer una valoración política. Voy a ponerte un ejemplo. La valoración política es cuál es el papel de la Defensoría de los Habitantes. ¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República? ¿Cuál es el papel del Ministerio de Agricultura y Ganadería? Todas esas habría que cerrarlas. La pregunta es por dónde empezamos. Porque es muy fácil que la gente llegue y diga, sí, claro, ciérrelas.
yo cierro el SINAR. El SINAR me cuesta 2.500 millones de colones cada año. De todos los costarricenses. Y si la cierro, voy a tener que mandar un proyecto de ley ahí en la Asamblea Legislativa. ¿Usted cree que lo aprueben? Los costarricenses sí están de acuerdo. La pregunta es si los políticos están de acuerdo. ¿Considera usted que ahorita el año preelectoral puede ser un obstáculo incluso para la aprobación de proyectos de ley? Por supuesto, pero hay... En ese sentido, en cierre instituciones. Sí, claro. Y le voy a decir por qué. Porque al final del día, todas estas instituciones fueron creadas a lo largo de 40 años. Algunas ya no se sabe si se usan o no se usan, tienen sentido o no tienen sentido. Por ejemplo, ustedes que están en este tema de la radio, ¿cómo ha evolucionado la radio? Antes tenían que tener antenas, antes tenían que tener otras cosas. Hoy tienen internet y la información viaja por eso. Entonces ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que empezar un poquito a discutir estos temas, pero no se discuten por dos razones fundamentales. La primera es porque políticamente es complicado. Yo, Nogui Acosta, no tiene ningún problema con eso. ¿Por qué mando un proyecto de ley para vender el BCR? Porque creo que es un momento importante de discutir. Y por mí, yo también cerraría el SINAR. Y probablemente cerraría otras instituciones. ¿Cómo cuáles? No sé, uno llega y se pone a pensar... ¿tiene sentido tener una aseguradora del Estado? ¿Tiene sentido? Hablamos del INS. Sí, claro, pero lo que quiero decir, ¿tiene sentido tener una entidad aseguradora del Estado? En los países, en la mayor parte de los países del mundo no hay aseguradoras estatales. Solo Cuba tiene. Y tiene un monopolio. O Uruguay tenía un monopolio igual que Costa Rica, lo cerró. Y ahora tiene una empresa aseguradora del Estado que compite. ¿Tiene sentido? ¿Y la razón de no avanzar con esto es meramente porque se va a ir a la Asamblea Legislativa? A ver, nosotros tenemos dos problemas. Número uno, desde la Constitución se estableció que los bancos comerciales del Estado y las entidades aseguradoras son instituciones autónomas. Necesitamos dilucidar cuál es el proceso para poder llegar y cerrarlos. Porque resulta que los dos bancos que han quebrado en este país son públicos. Grandes, ¿verdad? Hubo un problema ahí con bancos cooperativos, pero eso ya pasó hace bastante tiempo. Pero los dos bancos públicos se cerraron. Uno mediante una ley, que fue en 1994, y la absorción del Banco de Costa Rica del Banco Crédito Agrícola de Cartago. ¿Cómo los vendo? En ningún caso se vendieron. Entonces hay que matizar el proceso. Y después seguiremos con otras. La pregunta es... ¿el Estado tiene sentido de que no reciba ningún dividendo de estas entidades como un elemento básico de ingresos? ¿O por qué yo tengo plata invertida en el sentido de que yo soy el dueño de instituciones como SINAR, si ya tiene un patrimonio negativo? Si yo tengo una empresa de courier como Correos de Costa Rica, ¿tiene sentido? O yo tengo una empresa de seguros, etcétera. Yo creo que es que el tema es tan amplio que nosotros deberíamos empezar a hacer una evaluación de la conveniencia o no de qué instituciones existen. Pero para usted tiene sentido que tengamos una empresa de courier, una empresa ningún asegurada. Sentido. En lo personal yo no le veo ningún sentido. Voy a contarle que yo estaba en la Asamblea Legislativa cuando se cerró Cortel, Correos y Telégrafos, y se creó Correos de Costa Rica. ¿Sabe cuál fue el fundamento para dejar el monopolio de los paquetes pequeños o de las cartas en manos de Correos de Costa Rica? El monopolio. Porque don Alberto Cañas, que en ese momento era diputado, decía que alguien tenía que transportar las cartas de amor entre los amantes. Había que asegurar eso. Y lo recuerdo completamente. La pregunta hoy, en este escenario de los WhatsApp, como lo dijiste ahora, o de los correos electrónicos, o de las diferentes formas en las que intercambiamos mensajes, ¿existen las cartas?
Claro, entiendo. ¿Y son valoraciones que se tienen que realizar según usted? Por supuesto, porque se hizo, esa discusión se dio en el 94. Pero que deben ir a la Asamblea. 30 años después, claro, tienen que ir a la Asamblea porque son cosas creadas por la Asamblea. 30 años después ya no existe. ¿Usted no ve terreno fértil en la Asamblea Legislativa para ese tipo de iniciativas? Yo lo que creo es que la Asamblea es muy política, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces todo aquello que pueda tener algún tipo de debate o de, digamos, no sé, discusión o algo que genere una controversia como tal. Buena definición, una controversia, no lo van a asumir. ¿Por qué? Otra vez, tenemos dos elementos básicos, lo acaba de decir, estamos entrando en un proceso de elecciones y va a tener estas cosas, pero lo segundo es porque fueron construidos por esos mismos partidos que están hoy ahí. ¿Ah? ¿Quién le toca sacrificar una creación propia? Es difícil. Claro. Don Nogui, muchísimas gracias por su tiempo. A mí el tiempo se me fue volando, pero llegamos al final de este punto de encuentro. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No, con muchísimo gusto. Y realmente voy a agradecerte la oportunidad de hablar mucho más amplio y con mucho menos, digamos, debate en esto. Es que me parece que las ideas se conversan, no se debaten. Gracias. Gracias a don Nogui Acosta, ministro de Hacienda, y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Punto de Encuentro.